Terraza de octubre. De ese último encuentro recuerdo lo que no había imaginado. Tu cuerpo y mi cuerpo a 2 brazadas de distancia en torno a una mesa. El café que se enfriaba como un tributo a los primeros vientos de otoño. La camarera filipina, que era una secreta herramienta más del malentendido que resplandecía siempre tibio entre nosotros como sol de octubre. Había una plaza cruzando la calle. No sé si era mi sangre o los árboles lo que temblaba. Es igual. Qué precisión la del otoño en su voluntad de despojo. Los árboles cumplían su misión de desprenderse de las últimas hojas en nosotros. Mientras tanto, el domingo iba creciendo con sus urgencias y no hubo modo de detener las horas para que dijeran su calor, que no su ademán de pronta escarcha. Y después, qué ausencia de ti en lo callado del taxi, qué certeza la del frío anticipado por el café que hacía surco en mi vientre. No sabes qué tiempo tan quieto se teje en la distancia, qué oficio tan lento es olvidarte, mientras me pregunto, ¿por qué dejamos que las palabras fundaran su cruda progenie de frío? ¿Por qué fuimos, si lo teníamos todo, el invierno a deshoras? Que da nombre a este fantástico poemario que nos va a presentar Valeria Correa Fiz, que nos acompaña, que le ha puesto voz a su poema con el que ha ganado en la última edición pues ese premio internacional de poesía Claudio Rodríguez. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Es todo un placer porque además lo vamos a ver en imágenes. Cuando conocíamos tu nombre como ganadora, no fue posible este año esa comunicación porque estabas en Argentina. Sí, sí, vivo en Madrid, pero bueno, estaba justo, porque era cerca de las Navidades, estaba justo allí en Rosario, que es de donde soy. Bueno, fue imposible esa comunicación, pero desde entonces pues nosotros estábamos en contacto contigo para saber cuándo estabas en Zamora, queríamos hablar contigo y bueno, ya lo han escuchado ustedes el porqué, ¿eh? Ya nos ha llegado un poquito bastante dentro este poema, hemos abierto una puerta en este invierno a deshoras, en el que vamos a ahondar un poquito más, Valeria, pero es que además lo primero que queremos decir es que Valeria tiene raíces zamoranas, de esas que siempre hablamos tantas veces cuando hablamos de la operación Raíces y de la operación Añoranza. Tu abuela en este caso era de aquí de Zamora. ¿De dónde era? Mi abuela era de Guarrate. De Guarrate, así que mandamos un beso muy grande. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Raimunda se llamaba. Raimunda, pues si alguien la conoce o le suena, pues que sepan, aquella Raimunda que emigró a Argentina. Exactamente, y además muy curioso porque hoy mi abuela estaba casada con mi abuelo naturalmente, que era de Salamanca, y hoy sería su cumpleaños. Sí, qué bien. 9 de junio, así que es como una conjunción de abuelos. Desde luego. En torno a este libro de poesía. Desde luego, Valeria. Bueno, lo dicho, que vuelves un poquito a tu casa, por supuesto, y que además vas a estar en esta Feria del Libro por la que nos dábamos este primer recorrido, y mañana a la 1, es decir, este sábado día 10 de junio, en la Biblioteca Pública, pues podemos conocer mejor este poemario que hoy pues les vamos a dar unas pinceladas. Valeria, ¿cuándo te pones tú a escribir esta poesía? Bueno, en realidad la poesía es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque uno tiene a veces la impresión de, no sé, de descubrir algo que estaba allí, que era precedente a uno. Me acuerdo ahora, justo porque el premio lleva el nombre del poeta zamorano Claudio Rodríguez, que su primer libro y muy grande, además, fue Don de la ebriedad, ¿no? Y entonces allí Claudio Rodríguez habla de esto, de la recepción de la poesía como un don, como un regalo esperado e inesperado a la vez, ¿no? O sea, luego ya, claro, la corrección y el trabajo sobre los poemas y la composición del libro, bueno, ya es trabajo y oficio, ¿no? Pero de alguna manera esa recepción de los versos tiene una cosa un poco mágica, ¿no? Un poco como de musa, que decían los griegos. ¿Y cuándo llega a ti? Bueno, y este me fue llegando así un poco, parte del libro ya estaba escrito para otro libro que no terminó de cuajar, y
Y bueno, empezó a caer, digo yo, los versos llovían, como decía Calvino, que la fantasía es un lugar donde siempre llueve. Los versos me llovieron, digamos, durante el año pasado, ¿no? Y de alguna manera el armado, la confección del libro, porque el libro busca ser, por de ahí el título, El invierno a deshoras, una especie de cartografía de ciertas situaciones inesperadas que nos dejan a la intemperie, ¿no? Que nos dejan al descubierto. Y el libro está dividido en 3 fragmentos, ¿no? Que usé de unos versos de Antonio Gamoneda, de su libro El libro del frío, y entonces es un primer momento que es El cantor de las heridas, y que son poemas que hablan de desencuentros amorosos, que tiene un epígrafe también de un poeta argentino, Juan Gelman, que dice: mucho más que quererte, suelo amarte con pena. Y entonces los poemas allí son una especie de diálogo con la ausencia, ¿no? Por eso el desencuentro amoroso. En la segunda parte, que habla de, bueno, voy a leer el epígrafe entero de Gamoneda, ¿no? Dice, bueno, era el cantor de las heridas, su memoria ardía en el país del viento. La segunda parte es esta, El país del viento, y que habla más bien de soledad. Y la última, En la blancura de los sanatorios abandonados, son una colección de poemas quizá un poco más de denuncia, son poemas menos íntimos, más públicos, y bueno, pero son siempre, digamos, eso, ¿no? Un poco un temario recorrido por el dolor inesperado y la ausencia. Bueno, por lo menos lo que nos has leído, Valeria, a mí me ha llegado mucho y dices, quiero volver a leer, lo que es lo bueno de la poesía, masticarla, sí. Masticarla. ¿Necesariamente necesitas el formato de la poesía para expresar todo esto? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque en realidad yo tengo otro libro que es de cuentos, que se llama La condición animal, y en realidad los dos son género breve, ¿no? Y pienso que de alguna manera no es tan distante un género del otro. Pienso que en su efecto y en su composición ambos trabajan de la misma manera, ¿no? Con la brevedad, que si está bien hecha, con algo muy puntual y muy pequeñito se puede retratar un cosmos. ¿Por qué la poesía? Bueno, la poesía en general es más fragmentaria, más ambigua, más sugestiva o sugerente que lo que es la narrativa, ¿no? Octavio Paz decía, por ejemplo, que los narradores trabajan en contra de la palabra, en el sentido que la palabra tiene una multiplicidad de sentidos, ¿no? Y cuando uno trata de comunicar en una frase algo, trabaja en contra de un montón de sentidos de la palabra para comunicar una idea, ¿no? La poesía trabaja en el sentido completamente opuesto, ¿no? La poesía abre de alguna manera, y entonces trabaja no porque la narrativa no lo haga, pero la poesía, yo entiendo que trabaja con un nivel de evocación mucho más grande y de condensación también, ¿no? Porque hay un montón de cosas que la poesía juega con el hueco, ¿no? Que rellena el lector. Y a mí eso me parece muy interesante. Es un género, hay gente que le tiene miedo a la poesía, un miedo falso, ¿no? Porque pienso que de alguna manera la poesía es quizá la más generosa de todas las artes escritas, porque justamente nos convoca a que llenemos eso que de alguna manera quien escribió está dejando en blanco para nosotros. Es a lo mejor un miedo personal, ¿no? A saber qué va a salir de mí cuando tenga que rellenar ese hueco, ¿no? A lo mejor. A lo mejor es un miedo que va en ese sentido. Bueno, evocación, condensación, efectivamente, cuando leemos estos versos. El invierno a deshoras aparece en nuestras vidas siempre, ¿no? Cuando menos nos lo esperamos puede aparecer ese invierno, en la soledad, en los desencuentros amorosos, también poemas para denunciar situaciones que vivimos a diario y que unas nos llegan más que otras o las vivimos con mayor o menos profundidad. Valeria, ¿cuánto tiempo escribiéndolo y cuándo tenías claro que ibas a presentar este poemario al premio de poesía Claudio Rodríguez? ¿Cuánto tiempo escribiéndolo? Siempre es una pregunta tramposa, porque en realidad yo creo que uno va escribiendo las cosas mucho tiempo dentro de su cabeza y de alguna manera si hay un momento en el que las vuelca en el papel y las trabaja, con lo cual, ya te digo, eso es un poco medio tramposo. Cuando decidí que lo iba a presentar a Claudio Rodríguez, bueno, con los premios de poesía pasa una cosa
muy puntual, ¿no? Que es que yo escribo poemas bastante pequeños y a veces, claro, los premios exigen muchos versos y después luego que a mí me gustan los libros que tienen un fuerte sentido de unidad, ¿no? Hay libros que son más recopilaciones, etcétera, que son más heterogéneos, más dispersos. A mí me gustan los libros que tengan un sentido y una voz muy fuerte y que estén muy vinculados, ¿no? Cada cosa entre sí. Entonces tengo ese problema de que, claro, no puedo escribir un libro de 2000 versos. Claudio Rodríguez me hacía muchísima ilusión, no solo por Zamora, por mi abuela, lo que te conté, sino porque a mí Claudio Rodríguez es un poeta que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, claro, de repente uno ve ahí asociado su mínimo nombre a ese poeta y bueno, ¿no? La esperanza siempre estaba. La esperanza estaba, pero ese día veíamos imágenes de la rueda de prensa en la que se daba a conocer el nombre de Valeria y el premio de este libro. No fue posible la comunicación, pero en algún momento fue posible y supiste que eras la ganadora. ¿Qué sentiste en ese momento? No lo vivimos en directo, pero... No, bueno, no, la verdad es que lo primero es la incredulidad. Siempre te parece que no te puede estar... O sea, es un poco ridículo, ¿no? Porque uno obviamente se presenta a un premio y siempre espera ganar, pero luego cuando te lo comunican te parece inverosímil, ¿no? Inverosímil, sí, sí. Sí, bueno, sabes, los premios, yo siempre digo, los premios no se ganan, los premios te los conceden, ¿no? Porque de alguna manera este jurado eligió este libro, otro jurado conformado por otras personas quizás no lo elegía, nunca se sabe. Pero bueno, la felicidad está ahí, despejando el invierno. Claro, claro, exactamente. La felicidad está ahí y lo que no sé es si hay un antes y un después para ti, después de este premio. ¿Es un impulso? Seguro que es un impulso. Yo había ganado un premio precedente, no ganado, quedado finalista del premio Manuel del Cabral y estaba muy contenta, pero claro, aquí se suma, ya te digo, que es un poeta mucho mayor, Claudio Rodríguez, se suma la ilusión de salir en Hiperión, que es una casa editorial con enorme prestigio y trayectoria en España, y bueno, y nada, y además que hacía poco que yo había sacado este libro de relatos en Páginas de Espuma, que es una gran casa editorial dedicada al relato, al género breve, y entonces, bueno, se hizo como toda una gran suma de alegrías. Bueno, nos alegramos mucho, Valeria, y sobre todo de tenerte aquí en Zamora, de poder disfrutar este sábado del libro en la Biblioteca Pública, repetimos, a la 1 de la tarde, esa es la hora de la cita. Y Valeria, yo quería despedirme de ti pues con otro poema, porque además es un encanto escuchar tu voz y cuando uno escucha los poemas recitados por el propio autor, normalmente tienen ese plus que no se puede pagar, ¿eh? Así que, pues eso, un poema más. ¿Cuál nos vas a leer? Uno que se llama American Dream, Sueño Americano. Las interminables carreteras, los diners y sus letreros de neón azules, el café de filtro, el ketchup en todas las mesas, Elvis sonando en el coche alquilado, tu mano en mi rodilla mientras conduces, la tierra roja, el polvo en suspensión, los campos amarillos de maíz y un par de cuervos, el calor, las tensas vías de los trenes, su reflejo plateado, los animales muertos al costado de aquel camino, un par de zapatillas sin cordones. Y luego, el aire pegajoso del desierto, los cactus, el gusto a arena en la saliva, más zapatillas abandonadas, las llantas y las latas de Coca-Cola apiladas en aquella gasolinera, las cervezas heladas, los labios resecos del indio de la gasolinera mientras cuenta las monedas de $0,25, las paradas para fumar, el humo en tu boca, tan James Dean, tu chaqueta de piel con las solapas vueltas, tus gafas oscuras, y por la tarde, la tormenta bíblica y tu pelo revuelto en remolino, al viento las banderas americanas hasta en la sala de billares y en los baños, tus dedos sobando un billete de $100 que nadie quiere cambiarte, el deseo con el que me miras, ya es de noche, cuando aquel mexicano junto al jukebox me susurra, oye nena, esta canción es para ti. Me guiñas un ojo, mis manos buscan las tuyas y cuando subimos al cuarto se enlazan alrededor de tu cuello mientras te beso la barba. El gusto de tu lengua en mi lengua, mis ojos entornados, tu perfume y tu sudor cuando me aprietas contra tu cuerpo y ya estamos desnudos. Todas esas cosas que no vivimos, pero que imagino para nosotros, son mi sueño americano reprimido. Valeria, muchísimas gracias, que disfrutes de Zamora. Gracias. Esperamos verte por aquí más veces. Claro que sí, cómo no. Gracias. Gracias.